Queridos amigos, seguimos con Matutino TV, Tres Verdades, por aquí por Megavisión, el canal 43 que cubre todo el territorio de la República Dominicana. Como siempre es un placer inmenso cada vez que tenemos la oportunidad de compartir con él, no solamente desde el punto de vista público en los medios de comunicación, sino de manera personal. Una persona de amplia trayectoria, un dominicano con mucha notoriedad pública, comunicador, dirigente político. Aparte de eso, es uno de nuestros grandes asesores. Se ha tenido que ver ampliamente con lo que es el inicio de Matutino TV. Nosotros siempre estamos agradecidos de él, Cuesta Curi, sobre todo también porque es una persona que se mantiene orientando, informando y con la perspectiva siempre de los hechos del futuro. Es uno de los hombres que, a pesar de ser de la tercera edad bajito, su pensamiento, su lucidez y su actualización no parece que nació en el año que nació, porque es un hombre actualizado, más aún con la tecnología, con el nuevo tiempo, con la vida del hombre, de la mujer, el nuevo, con el hombre nuevo, con la práctica política nueva y siempre con una visión amplia de futuro. Me refiero a don Fafa Taveras, que está con nosotros aquí, es nuestro segundo invitado aquí en Matutino TV. Gracias a don Fafa por compartir con nosotros esta segunda entrevista de este programa en este martes. Así es. Yo no me voy a decir una sola palabra de Fafa. El pasado no tiene remedio. Sí, buenas mañanas, Fafa, de hoy martes. Sí. Cuesta entender eso para la gente, porque todos los días el mundo es más diverso por las novedades. Sí. Antes duraban años las mismas cosas, la misma cara, la misma práctica. Era inamovible. Ahora el mundo es indetenible en el cambio. Por eso, el pasado no tiene arreglo ni puede ser guía, solo referencia. El mundo es ahora y lo que viene. Así es. Y ustedes tienen en sus tres verdades un desafío con eso. Así es. Que sus tres verdades son tres verdades viejas también. Así es. Así es. Y que habíamos tenido que adaptarla a la realidad. No, pero el problema es que están en el sentido de que el pasado es una referencia y en esas tres verdades hay una referencia del pasado. Del pasado, claro que sí. Excelente. Ustedes están metidos en la actualidad y lo que viene. Claro, claro que sí. Mira, Fafa, qué bueno que te tenemos aquí como segundo invitado. Tal como decía Henchi, Fafa es un referente de la historia. Él está escribiendo unas memorias que van a ser una guía universal de lo que fue y de lo que ha sido este país y de las grandes luchas. Pero hay una lucha que él sabe que no ha concluido y que él está en la mayor disposición, y yo espero que la salud así lo permita, y es la de poder ver la realidad de este país, que es la demanda que existe a este gobierno del que Fafa forma parte, de que alguien o algunos tienen que ir a la cárcel por la corrupción y sobre todo que tuvimos la información, Fafa, de que en las últimas encuestas que han hecho, por primera vez en la historia de las encuestas en este país, el caso de la corrupción y de llevar gente a la cárcel supera el 90%. ¿Qué usted nos puede decir de eso? Lo primero es que siempre recuerdo este dato. En el a la presidencia, José Cabrera, yo creo que sí. Sí, yo creo que era Dorín. Era Dorín Cabrera, el que dirigía la campaña. Sí, Dorín Cabrera. Y entonces yo le dije a Dorín, ya en los días antes de las elecciones, que buscar el resumen. Y entre los temas que se marcaban con interés, yo no encontré la corrupción. Y le digo, ¿y por qué no aparece la corrupción aquí? Está hablando del 2000. Me dice, eso no es un tema de interés público. Solo el 8% de la población se refirió tímidamente al tema. Entonces, tú tienes presente ese punto de partida y ahora tú te encuentras al revés, de que el 90% mal contado, porque para tú no asumir que el desafío es la corrupción y la impunidad, tienes que ser un beneficiario de ella. Así es. Y desde ese punto de vista, entonces, sí, ese cambio ha creado una situación. ¿Cuál es la raíz de la corrupción? ¿De dónde viene esto? ¿Cómo enfrentarla? ¿Podemos ser indiferentes? Imagínate que ahora el gobierno está saturado de deudas
se pasó de los límites de la deuda en el tiempo normal. Y ahora, con el impacto del virus, se ha aumentado el desempleo, se ha parado muchas actividades económicas, se han reducido los ingresos. Y sin embargo el gobierno tiene un compromiso mayor con la población cuando él tiene una debilidad profunda en lo que necesita. Entonces, en una situación como esta, tú tienes que preguntarte, pero esta vaina, que el virus ha puesto en evidencia, ha ayudado a poner en evidencia, pero es también acompañado del problema de la tecnología. El hecho de que ya no hay secreto, de que en todas partes tú puedes seguir lo que ocurre, de que hay un solo mercado, de que no hay diferencia ideológica como esa que le permitían, por ejemplo, a Estados Unidos, en nombre de parar al comunismo y él encabezar el mundo, hacer todo en nombre de prevenirlo o de detenerlo. 50 invasiones o golpes de Estado, lo que fuese, y el control de la economía y de la comunicación. Eso desapareció. Ahora hay un solo mercado. Y el hecho de la tecnología ha permitido que toda la gente pueda seguir en tiempo real lo que ocurra, o por lo menos la gran mayoría que tiene acceso a los medios. Esta es otra población, este es otro momento, y la gente cuando se enfrenta a la herencia del pasado se encuentra con que el obstáculo mayor es que ahora que necesitamos más recursos nos encontramos que lo dilapidaban antes. Entonces hay un desafío para recuperarlo, y esa necesidad de que hay que recuperar recursos que el gobierno no le va a dar con los préstamos, ni puede hablar de impuestos cuando hay una caída de la economía. Solo recuperando recursos puede conseguir medios para hacerlo. Ese es un problema de necesidad, y esa coincidencia de las necesidades de los recursos para el gobierno, del conocimiento de la gente y de la otra cosa, el descaro con lo que muchos funcionarios tienen su vida, mostrándole a la gente, miserables que llegaron. Yo tengo el ejemplo de un funcionario que cuando en el 96 ganó Lionel, él estaba, y era un profesional, en una pensión y debía 2 meses en la pensión. Ese hombre llega aquí, se hace un legislador, se hace un ministro, y 20 años después, él tiene un caudal que no puede explicarlo. Pero él acumulaba su fuerza creyendo que nunca iba a tener que dar cuenta. Creyeron que ellos eran inderrotables. Y entonces los investigadores tienen a su favor la inmensa cantidad de pruebas para canalizar episodios. Y yo te digo, va a estremecerse el país cuando venga ese proceso del esclarecimiento. Yo creo que por eso la corrupción es el interés mayor. Un desempleado está jodido, no tiene empleo, y te dice, ¿qué tú quieres? Y antes de decir que él quiere un cargo, te habla, hay que acabar con estos bandidos. Aquí nunca hubo una conciencia de esta envergadura. Entonces, vamos a asistir a un espectáculo sin precedentes que puede ser la base para enderezar este país. Ahora, yo quiero decirle, en esa realidad de que haya predominado la corrupción, de que los funcionarios crean que tienen derecho para usar a su favor lo que administran, en esta época donde el que llegaba al poder y no hacía lo mismo, eso es un pendejo, es una expresión todavía de la supervivencia de Trujillo. El más alto ejemplo de la concentración desde el poder de toda la autoridad para usted apropiarse de todo, hasta de las mujeres, era Trujillo. Se quedó con todas las propiedades, con todo lo que crecía, y concentró el poder. Salimos de Trujillo y aquí nunca hubo una explicación ni un balance de su vida ni de los ejemplos que él dejaba. Así es. Entonces hubo una idea de que en cierta medida nadie hizo un balance de la era de Trujillo. Juan Bosch, cuando vino aquí, que era un intelectual con forma para eso, no se enfrentó al trujillismo. Él se apoyó en los trujillistas para crear la expectativa de que él iba a aplicar un borrón y cuenta nueva. Y él se ganó el apoyo de los trujillistas. Pero como lo tumban a él, no pudo hacer más que una constitución, que era una negación del trujillismo. Exacto. Esa constitución, porque era organizar el Estado de una forma. Pran lo tumban, la gente se revela, viene la guerra y viene Estados Unidos, y lo que hace es resucitar a Trujillo en Balaguer. Y Balaguer fortalece todos los valores. Por eso, nadie se espantaba de que los que llegaban al poder lo aprovechaban.
Eso que yo digo del 2000, de hace 20 años, de que no aparecía la corrupción como un tema de interés público y que ahora no se puede ocultar. Es decir, una herencia del pasado, una presencia en esa conducta de la práctica trujillista que nunca fueron desarraigadas, nos tiene ahora frente a una eventualidad, abrir las puertas para un gran cambio en la República Dominicana y para sepultar parte de esa herencia del pasado que estaba vigente todavía. Ojalá nosotros podamos tener el disfrute lo más rápido posible. Yo quisiera que esta Navidad, que están discutiendo si hay que cenar de noche o de día, las Navidades fueran precisamente los primeros expedientes de los gavilleros del pasado que saben que no tienen escapatoria. La gente va a reaccionar en una forma inesperada. Aquí no se ha visto eso. Y la gente cree todavía que eso no es posible, aunque lo pida. Pero yo conozco a Miriam porque es de Salcedo. Sí, Una mujer íntegra, que no tiene miedo. Y yo creo que la otra fiscal del distrito tampoco, que es una oportunidad que tienen estas mujeres para afirmarse. Y yo creo que no la van a desperdiciar, que van a someter con pruebas por paquete, porque los delincuentes no se preocupaban por esconder, era por exhibir lo que tenían. Era por exhibir. Y ahora son víctimas de su vanidad. Así es. Entonces vamos a tener una realidad nueva y hermosa en este país. Mira, papá, entonces consciente de que no es momento para la aplicación de impuestos, ni tampoco aumentar la carrera de endeudamiento que el pasado gobierno metió a este país. Y entonces, ¿cuál tú crees que sería una forma entonces de cómo el gobierno conseguir recursos? ¿Mediante qué? Mediante la recuperación de bienes y de recursos, los cuartos que están entre estos bandoleros inmensa. Y aunque el gobierno está ya endeudándose más, el país tiene un peso de la deuda por encima del 60% de todo el valor del Producto Interno Bruto. Y aunque tenga por necesidad que optar por más deuda, el gobierno sabe que está compulsado a una acción peligrosa. Lo único que tiene es propiciar efectivamente. Hoy pues si tú te encuentras que un señor hizo una fiesta, invitó a sus amigos cuando en el banco le dijeron que él tenía 500 millones y no de pesos, porque 500 millones de pesos son 10 millones de dólares. A él le dijeron, usted tiene 500 millones de dólares. Que aquí hay otro elemento, que era un miserable, que te dice que tenía 25.000 millones y que él se vanagloriaba de ello. Es decir, la potencialidad que tiene una aplicación de la justicia para recuperar dinero es incalculable. Entonces, habrá temple en este gobierno para saber que esa es la única fuente que puede obtener sin riesgo ni sin compromiso. Por eso es que la lucha contra la corrupción ahora está en una situación especial, porque no es que no parece, no es que es un problema de la formalidad de la ley, es la necesidad del gobierno que tiene y no tiene a dónde ir a buscar más que ahí. Entonces aquí no es verdad que se van a escapar. Yo no creo que habrá ningún subterfugio para impedir lo que la gente no se imagina. Hasta los más altos cargos del país van a tener que rendir cuenta. Los pariguayos, los que pasaron por el gobierno y no exhiben nada, se salvaron. Esos infelices que pasaron. O a lo que le llamaban pendejos. Sí, los pendejos se salvaron. Los pendejos se salvaron. Pero los inteligentes sí van a pagar su inteligencia cara ahora. Entonces yo no tengo ninguna duda. Estamos en una situación sin precedente en el país. No hay nada en el pasado que haya puesto a la nación al borde de lo que estamos nosotros ahora. No solo porque lo creemos, sino porque el gobierno lo necesita. ¿Dónde están los cuartos? En recuperar el dinero o en otra cosa, el oro. Pero este gobierno no quiere choque con el capital internacional, porque el oro era la riqueza del país. Usted se imagina que hace 25 años una onza de oro valía $35. Hace 7 meses llegó a $1,000 y ahora está en $2,000 y dicen que va a seguir subiendo. Eso tiene un valor, la devaluación del dólar y el valor del oro. Nosotros tenemos el oro aquí. Entonces el gobierno tiene dos cosas:
que puede hacerla simultáneamente. Intensificar la recuperación de recursos y plantearle a la compañía del oro, vamos a reconsiderar esto porque tú no puedes estar tratando como cuando el oro valía $400, cuando estaba hablando en porque 2000. usted sabe que hay una situación que creó el gobierno pasado del PLD, en donde el gobierno solo se beneficiaba hasta los $900 la onza. Sí. De ahí para allá son de ellos. Entonces esa renegociación es un problema, crimen. pero el gobierno recurrió a pedirle, aváncenme 2 o 3 meses, en vez de decir, vamos a discutir la proporción. Exacto. Entonces, el gobierno tiene una crisis, no tiene recursos y necesita aumentar los gastos. Y además tiene 2 fuentes, recuperar la corrupción y replantearse con el oro. Vacilan frente al oro porque no quieren enfrentarse, pero la vida tiene más fuerza. Sí. Yo digo, aquí no hay escapatoria. Tenemos que resolver el problema de recuperar bienes de los ladrones y reformular el control del oro. Son 2 palabras pesadas para una dirección política sumisa con la mentalidad de la Guerra Fría, que no quiere afectar a nadie de fuera, pero que tendrá un dilema. O te hunde por la miseria, sí, o te atreves a resistir buscando lo que tú necesitas. Entonces la vida va a imponer aquí un camino. No aparece esto en los discursos de ninguno de los políticos, pero yo estoy seguro que ese es el desafío del futuro en función de la actualidad. Y por eso es que yo he cambiado mi análisis, que en vez de estar haciendo historia de ayer, estoy diciendo cuál es la actualidad y qué es lo que puede venir. Papa, nosotros no queremos dejar por alto. Estamos en el mes de noviembre, mes de la familia, y el mes donde se conmemora también, la próxima semana se conmemora el día 25, 59 aniversario o 60 aniversario de la muerte a destiempo en la tiranía de Trujillo de las hermanas Mirabal, de la cual tú fuiste parte muy cerca, al igual que de Manolo. ¿Qué tú nos puedes decir de esa situación y de lo que representa para la vida de este país Yo tengo aquel acontecimiento? una conferencia de una institución dominicana y extranjera por Zoom virtual, sí, el día 22, acerca de cuál es el valor y la significación de las hermanas Mirabal. Y entonces, pensando uno en el problema de la comunicación, ¿cómo tú haces un esquema entendible, no solo el análisis? Y yo me encontré con estas posibilidades. Anacaona, María Trinidad Sánchez y Minerva son las 3 mujeres de más trascendencia en este país, en toda la historia. Anacaona, María Trinidad Sánchez y Minerva. Tú lo entiendes ahí. Y además de eso, Minerva fue, para su época, la portadora de un cambio frente a la dictadura. Así es. Entonces ya tenía una raíz al confrontarla con el pasado, pero ella tenía una política de desafío frente a la actualidad. Y era una mujer tan íntegra. Puedo adelantar cosas que yo quiero decir mañana, que en una fiesta en San Cristóbal que hacía Trujillo, regularmente invitando a la gente de la provincia, Manuel de Moya Alonso fue a buscarla, a bailar, y cuando la sacó fue donde el jefe, mire esta estrella de la provincia. Y Trujillo, como era natural, cogió a apretar a Minerva. Y ella le hizo resistencia en forma tal que el jefe se sorprendió porque eso ninguna mujer se lo había hecho nunca. Y le dice, ¿a usted no le gusta mi política? Y esa leona tuvo la fuerza de decirle, no jefe, no me gusta su política. Ajá, le voy a mandar un grupo de oficiales para que la convenzan. Y le dice ella, ¿y si yo lo convenzo a ellos? Entonces Trujillo cogió y fue y la sentó. Y ella tiene que decir, ¿y qué mujer es esta? Días después, ella y su papá lo trajeron a la capital preso. Ella tuvo 3 veces presa en la era de Trujillo. Estaba en la universidad y le suspendieron estando en el primer curso el que siguiera. Pero ella tenía una determinación y un coraje que cuando el 14 de junio en 1960, de lo que van a cumplirse 60 años ahora, yo era parte de eso, era un alumno de ella, yo era un muchacho feliz de estar al lado de esa mujer, que nos influenció a todos con el ejemplo, con la actitud, con la energía, con la claridad. Y cuando caemos presos, y los 3 maridos de ella, Pedrito González, Leandro Guzmán y Manolo Tavares,
después de ella misma haber estado en la 40. Pero la ponen a libertad y llevan los presos que estaban en la Victoria y iban a verlo una vez a la semana. Sorprendentemente, el día 2 de noviembre lo traen y lo llevan a Salcedo. Dice que para favorecer que la familia estuviera cerca de ellos. 7 días, 8 días después lo llevan para Puerto Plata. Y todo el mundo se espantó porque Puerto Plata era una carretera muy peligrosa. Y la gente veía entonces que esa era una acción para producir algún accidente. Había una directora de la escuela de Salcedo llamada María Teresa Brito. Le decíamos Chachita, que era la directora de una, y era una autoridad en el pueblo, de esas jefaturas morales que hay en la población. Y era amiga de Minerva, aunque ella era un poco mayor. Y fue 2 días antes del 25 de noviembre donde Minerva, eso me lo contó Chachita, la mujer a mí. Dice, yo vine a verte, porque yo sé que ni por tu madre tú vas a dejar de ir a ver a tus esposos, pero el ir a verlo es un riesgo, tú no puedes ir a verlo, ustedes no pueden seguir yendo, se mudan para allá, pero no pueden ir a verlo, porque en el camino la van a matar. Y Minerva les dijo a esa mujer, se sonrió, se echó para atrás y le dijo, Chachita, no te preocupes, nuestros hijos, como otros tantos huérfanos, encontrarán quien los críe. Es decir, ese temple que hace de esa mujer y que fue la jefa del 14 de junio de la Resistencia, hace que ella sea insuperable en el reconocimiento de la ratificación de una conciencia democrática y de una larga tradición. Muerta ella, entonces se da un movimiento en Colombia. Invitan a todas las mujeres de América Latina. Ahí estaba Magali Pineda. Por eso yo sabía lo que pasó. Una de las muchachas dominicanas es la que propone que se proponga a la Asamblea que el día que mataron a las muchachas sea declarada por las Naciones Unidas el Día Mundial contra la violencia contra la mujer. Y quien hace la propuesta ahí es Magali. Y entonces sale que sí, y coge a las Naciones Unidas y asume que el día 25 de noviembre es un día universal. En los 200 y pico de estados del mundo, el día 25 de noviembre habrá un acto, hasta en los países árabes, habrá un acto diciéndole, este es el día contra la violencia que es objeto de la mujer. Y seguro que en todas partes se van a preguntar, ¿y por qué este día? Exacto. Es decir, la dimensión entonces de Minerva, de la jefa, de la tradición dominicana, del valor más destacado de América, porque fue en esa reunión de americanos que se salió la conclusión y terminó siendo un logro universal. Entonces tú tienes que el día 25 de noviembre es un día que en el mundo va a poner en juego una lucha, y cuando la gente averigüe se refiere a esa tradición. Que en América Latina fue que salió la preocupación y que nosotros la tenemos. No ha habido en las luchas dominicanas nadie con una calidad de representación de esta en el mundo, en el continente y en el país. El 25 de noviembre es una fecha excepcional por eso. Wow. Rafa, tú sabes que el mundo, como tú especificaste al principio, es un cambio permanente, es inevitable. Y uno de los elementos fundamentales que se mantiene es cambiando la dinámica económica de los pueblos, del mundo, de las naciones. Ya los Estados Unidos ya no son lo que eran, los jefes políticos, de todo, ellos tenían el derecho de todo. Sin embargo, ahora, China y Japón han decidido unificarse, accionar desde el punto de vista económico y político, la política económica fundamentalmente, y han creado ahora esta unidad que está poniendo a pensar a muchas naciones del mundo. ¿Qué opinión te merece? China y Japón han construido el primer mercado del mundo con más de 2.000 millones de personas suscritas a ellos. Todas esas islas y pueblos están articulados con ellos. Todo lo hacía. Con la India, fuera todavía porque está vacilando. Si la India entra con 1.300 millones, tendrían casi la mitad de la población del mundo. El gran mercado, no hay antecedentes de un mercado, de un acuerdo económico entre una población tan grande. Estados Unidos ya no tiene la hegemonía del mercado. Se encuentra a un primer mercado de esa envergadura. Y ahí yo digo,
¿Cómo es posible que en este país que hace falta la inversión extranjera, que ahora hay una caída en los recursos del gobierno, pero que necesitamos recursos para poder apaciguar estas cosas? En este momento tenemos el presidente que ha dicho que China está excluida de las actividades principales llamadas estratégicas del país, cuando necesitamos favorecer la inversión. Yo he dicho, es verdad que Estados Unidos es nuestro primer mercado, de allá vienen los dólares del turismo, los de la remesa, que son una donación, Sí. 2 millones de dominicanos que viven allá, y en el turismo son la mayor contribución. Es verdad, fortalezcamos los vínculos con Estados Unidos. Yo creo que hay que revisar, porque aquí los dominicanos vienen y le cobran los $10 como si fueran intrusos. Entonces, hay que modificar, fortalecer las relaciones con Estados Unidos, pero de ninguna manera, en nombre de agradarlo, tú decir que tú le cierras la puerta a ese primer mercado. El gobierno dominicano tiene que, fortaleciendo las relaciones con Estados Unidos, abrirse a esa nueva unión del mercado de Oriente. Tú te imaginas que nosotros traigamos a japoneses y a chinos y a gente de esa área en una oferta turística al país, porque el turismo es lo único que nos puede crecer atento a él. Entonces, un mercado donde yo he dicho, si tú vas y le haces una historia simpática y le dices el jalao, es un símbolo de la unidad histórica dominicana, lo comían los pobladores originales, sí. Después los esclavos junto con ellos y los colonizadores, y ha permanecido como algo. Si tú le haces una historia así y presenta algo y convence a los chinos o a ese mercado para que los chinos se coman un jalao al año, cada chino, un jalao al año. No podían trabajar el año entero haciendo jalao. Entonces, en un mercado así, tú no le puedes cerrar la puerta. Sí, sí. Entonces yo creo que ese hecho de que ha aparecido un primer gran mercado en el mundo obliga a que este país revise su política internacional, consolidando su relación, que la reconocemos como la privilegiada con Estados Unidos, pero no renunciando a abrir la puerta a estos capitales que nos resolverían a nosotros la insolvencia prácticamente en la que estamos. Sí, sí. Es una exigencia de peso que yo quisiera que el gobierno la estudiara. Mira, uno quisiera amanecer con Fapa, que el matutino no termine, pero ya se nos está acabando el tiempo y en estos últimos 2 minutos, 3 minutos, Fapa, ¿cómo tú ves, ya para cerrar, el gobierno del PRM, este nuevo gobierno, y la relación partido-gobierno? La oportunidad mayor que ha tenido un partido político en este país es esta, porque puede reordenar la sociedad. Sí. Y esto hay que refundarlo. Y hay un anhelo, esto hay que hacerlo. Sí. Hay base para eso. Aquí va a haber que cambiar todo. Yo he dicho, hasta el grado de que la propia Fuerza Armada y la policía, que nunca la gente la mete en los análisis, tienen que ser sujetos a la luz del mundo de hoy, de un reordenamiento. Porque entre ellos está la mayor cantidad de profesionales, los mayores recursos técnicos, pero tú no puedes pedirle a un pobre guardia que, siendo autoridad y con un fusil, se deje morir porque el sueldo que le dan no da ni siquiera para el pasaje. O sea que hay que modificarlo. Le han dicho que es a la policía, y dicho hay que darle a los guardias también. Exacto. Entonces el gobierno tiene desafíos como esos, junto con el cambio global. Entonces, si este gobierno asegura una identidad de que los empresarios, las iglesias, los partidos nos pongamos de acuerdo en las cosas que hay que hacer, vamos a lograr algo que nunca se había conseguido, una unidad que permita la transformación. Pero al mismo tiempo que el gobierno logre eso, tiene que saber que no hay vuelta floja. ¿Hay cambio o hay una anarquía en el país? Puede hacer el cambio, y si lo hace se consagra como tal. Abinader está haciendo con la visita que hace a la provincia una demostración de cercanía que no existía. Él no es el portador de la visita sorpresa, él es el visitante que necesita el país, porque en el fondo él está haciendo visitas de compromiso. Entonces, hay un gobierno que con mucha presión y con muchas dificultades tiene un chance que nunca nadie había tenido, cambiar el país. Yo creo que Abinader sabe que ese es su desafío. Ahora se está jugando que él siga
Si haces esto bien, no hay problema, tú sigues. Entonces, yo creo que este gobierno ha tenido el mayor chance del mundo, aunque tenga la mayor dificultad. Confío en el éxito de los dominicanos porque el mundo camina a nuestro favor ahora. Mira, Fafa, lo que tiene que ver brevemente con la dirección política partidaria. Nosotros nos hemos dado cuenta como que uno entiende como que el partido se fue al gobierno y sin embargo ya el PLD ya está haciendo amaraco de muchas cosas y cosas que incluso ellos no tienen calidad, desafiando, esa es la palabra, desafiando, sí. Y entonces el partido, la secretaria general es la alcaldesa del distrito y el presidente del partido. Todos los dirigentes grandes están en la burocracia. Entonces, ¿Y el partido qué entonces? Yo he sostenido la idea, el partido ahora mismo está en las gradas, en el sentido de que no está funcionando su ejercicio, porque los dirigentes están en otra cosa. Entonces, el desafío que tiene ahora el PRM es activarse, porque sus bases están insatisfechas, porque ha sido muy lento la incorporación de ella a la burocracia. 20 años afuera, llegan y lo que hay muy lentamente, la asunción de algunos. Entonces hay un desafío, hay que poner en primer plano, reactivar el partido. Yo he dicho, el partido tenía un programa, Luis no ganó de palabra, él hizo una propuesta que guía a todo el mundo. Todos los ministros debían tener ese programa para que basado en él trabajaran y aseguraría la unidad política. Pero si ese programa está excluido, no se imprimió, cada quien está trabajando por lo que le conviene. Entonces yo digo, hay que imprimir ese programa para que lo tenga. Y hay que restaurar la unidad funcional del partido, porque los problemas no le dan al gobierno garantía que sin ese soporte pueda resolverlo bien. Exactamente. Bueno, nosotros, señores Cuesta Curi, le vamos a dar las gracias, como siempre, a Rafael Fafa Taveras por sus extraordinarias intervenciones. Un gran expositor, un hombre muy locuaz, donde tiene idea y pensamiento que no tiene una facilidad enorme para expresarlo. Y ya eso ustedes lo han visto. Fafa, muchas gracias. Nosotros sabemos que esta es la primera de una serie de intervenciones tuyas a lo largo de Matutino TV y desearte, como siempre, el mayor de los éxitos y que tú, como hombre preocupado por los problemas de la sociedad, tu partido y tu gobierno interpreten ese sentir en el cual nosotros nos inscribimos también. Gracias, señores, a todos ustedes. Nosotros lo que queremos es que ustedes mantengan la sintonía con Matutino TV, por aquí por Megavisión, para nosotros continuar con el programa de este día.